Dios les bendiga en gran manera. Digan conmigo, echando de mi casa a la hermana incredulidad. ¿A quién tenemos que echar? A la hermana incredulidad. Decirle que tenés a tu lado. Hoy te invito a que eches de tu casa a la hermana incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Estábamos hablando la reunión pasada de la incredulidad y dijimos que se opone a la fe. La fe es certeza, es convicción, es seguridad de que voy a recibir lo que Dios me dijo que iba a recibir. Dios viene, trae una palabra cuando no hay nada hecho. El ejemplo más claro, Génesis 1:3, y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. ¿Había antes luz? No, no existía. ¿Por qué se generó la luz? Por la palabra del Señor. ¿Qué es lo que genera la palabra? Dijimos, la palabra genera fe en mí. Entonces, allí en Romanos 10:17, es la cita que venimos usando y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dijimos que Dios sigue hablando, que Dios sigue trayendo palabras a nuestras vidas, que Dios en la actualidad viene y nos habla y nos dice lo que ha de acontecer en un futuro. Nos habla en un presente para luego en un futuro recibir eso que Él ya tiene gestado desde la eternidad. Quiero explicarte algo. Cuando Dios viene y habla, no es que Dios habla al azar, que Dios habla porque sí, o que suelta palabras al aire a ver si pega una. Dios no es así. Dios cuando te dice que va a hacer algo, ya lo planificó y ya está predestinado así. Va a pasar. Por eso, cuando el Señor, por ejemplo, llama a Abraham, así en Génesis 12, le dice, te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham era una persona de avanzada edad, no había tenido hijos, su esposa era de avanzada edad y sumale a eso también era estéril. Sin embargo, Dios vino, habló una palabra al ser de Abraham, en su fe generó, en su interior generó fe, y esto ¿qué hizo? Que Abraham se moviera, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué generó esto? Que Abraham se mueva. ¿Por qué? Porque así activa la fe. Dios habla, genera fe en mí, yo lo declaro al exterior, declaro lo que Dios va a hacer y camino en pos de esa palabra. ¿Qué generó esto? ¿Vio Abraham los resultados? Claro que sí. ¿Vio Abraham respuesta? Claro que sí. Y así pasó con la gran mayoría de hombres de Dios. Dios le da un sueño a José, le muestra que su familia se inclinaba ante él. Él nada más y nada menos que 17 años tenía cuando Dios le habla. Y pasaron los años, pasaron circunstancias, pasaron dificultades. ¿Y qué pasó? ¿Se arrodilló la familia ante José, sí o no? ¿Cumplió Dios su promesa? Por supuesto que sí. Pero José, ¿qué tuvo que esperar? El tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué te hablo esto? Porque la iglesia, valga la redundancia, ha escuchado palabra de Dios, ha recibido palabra de Dios, pero aún reniega con esta hermana incredulidad. La hermana incredulidad se niega a creer lo que Dios habló. Y hoy escribí algunas cosas como, por ejemplo, la incredulidad revoca los beneficios que la fe me ofrece. Cuando Dios me habla y me dice, te voy a bendecir, te voy a hacer grande, serás Señor. Y fíjense que en ningún momento aparece el diablo. No, porque la incredulidad o la fe salen de una sola persona. Digan conmigo, de mí. Dios siempre habla por fe. Dios genera fe en mí. Pero yo soy, como quien dice, el que decide qué color le doy. Le doy el color de la fe, es decir, ejecuto lo que Dios me habló, o le doy el color de la incredulidad. Y ¿será que Dios me quiere bendecir? Decirle a que tenés a tu lado, Dios te quiere bendecir. Pregúntale, ¿qué duda tenés? Y no sé, yo no sé si Dios irá a hacer algo conmigo. Y si te trajo, es porque sí quiere hacer algo con vos. Y si te está trayendo esta palabra, es porque sí anhela hacer algo con vos. La pregunta es, ¿vos te animás a creer que Dios lo va a hacer? Y es entendible que muchas veces digamos, no sé, pastor, si lo irá a hacer, porque venimos de una vida donde muchas veces somos muy limitados, donde muchos no hemos alcanzado metas o sueños que nos hemos propuesto, y hemos dicho,
no, esto no es para mí, o yo no puedo alcanzar esto, o no puedo lograr aquello. ¿Por qué ha pasado esto? Primeramente porque Dios así lo ha permitido, porque muchas veces hemos sido independientes de Dios, nos hemos movido sin una palabra, nos hemos movido fuera de la fe, y Dios tenía que hacer que nosotros entendamos que nuestra vida sin Él no tiene propósito, que nuestra vida sin Él no tiene sentido. No sé si a alguno les pasó que dijeron, bueno, voy, pero ahí nomás, a media pila. Estoy, pero no me comprometo. Y siempre hay algo que te termina llevando a comprometerte con Dios. Yo no quería, por ejemplo, ser pastor, siempre lo cuento. El que me conoce sabe que era con lo que más renegaba, que luché contra Dios, contra los ángeles, contra los serafines, quedé medio como Jacob, me pegó uno por un lado por el otro. Yo no quería, porque no era lo que yo entendía que era para mí, no quería, batallaba con eso. Pero Dios tenía un plan. Y cuando me confronta, Él me dice, esto es lo que yo voy a hacer con vos. Dije, bueno, Señor, no voy a renegar más, que acá estoy. Porque la fe viene por el oír, y el oír por una palabra revelada de parte de Dios. Entonces, cuando los hombres de Dios hablan inspirados por su Espíritu Santo, eso que te dicen va a pasar. He escuchado en los testimonios, el pastor dijo que esto iba a pasar y pasó, el pastor profetizó, ahora profeta de Dios, apóstol del Altísimo, pero Dios me llamó a esto antes de que yo me viera así aún. Dios, cuando me llamó y me dijo que iba a hacer cosas que en otros lugares no se habían visto, que enfermos iban a sanar, que iban a aparecer dinero en la cuenta, que iba a ser como la cueva del Adulán, que iban a venir enlutados, empobrecidos, doblemente amargados porque eran de color y demás. Dios ya me lo había cantado, pero que después iban a salir hombres y mujeres valientes. Así que ya saben, los que son valientes ya saben lo que tienen que hacer. Bien, ¿a qué quiero llegar? Es que la fe es eso, la fe sabe que esto va a acontecer aún cuando no ve. Fe, según Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que eso que me parece irreal a mi lógica va a llegar. Aunque yo no lo vea, aunque hoy no lo palpe y aunque la misma situación me muestre que va a pasar todo lo contrario. Y algo que enseño para los profetas que quieren profetizar, Dios nunca profetiza acorde a si todo va bien. Dios viene y abre su boca y habla cuando todo va mal y nos dice que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque si no es fácil profetizar, vas a ser próspero, vas a ser una persona de muchos recursos. Claro, es empresario, gana 10 millones por mes, así es fácil. Pero agarrar a uno que no tiene dónde caerse muerto y profetizarle que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a poner en lugares estratégicos. Ahí se ve si son profetas o no. Si se cumple lo que dice. Por eso es que uno tiene que aprender. Yo cuando decía, Señor, mirá que yo profetizo, está todo bien, pero el que le van a romper la cara si no pasa nada va a ser a mí. Porque es lindo. Entonces, sí, profetizar, claro. Y después, ¿quién le dice? Vos me dijiste y no pasó. Entonces, la fe es algo que está dentro de mí. ¿Vieron que te he escuchado decir, o tenés fe o no tenés fe? No, vos tenés fe siempre. Ahora te voy a preguntar, ¿la fe que vos portás y transmitís es una fe positiva y acorde al propósito de Dios? ¿O es una fe negativa al propósito de Dios, contraria al propósito de Dios? Que es la incredulidad. Es lo que se niega a creer que lo que Dios te está diciendo va a pasar. ¿A cuánto les pasa esto? Pero mayormente pareciera que es un cuento lindo mío. Vamos a verlo por la Biblia. Vamos a ver qué aconteció con hombres que fueron llamados a vivir acorde a la fe, pero más de una vez dijeron, ¿y si esto no pasa? Vamos al libro de Marcos. Vamos a leer el 9, capítulo 9, del verso 14 al 29. Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos,
vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo una de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarrajos y cruje los dientes, y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación endemoniada, tomada por Satanás. ¿Dice así? Generación incrédula. Digan conmigo, la tenemos que echar. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Vieron que les dije que nosotros portamos fe para el propósito o para el contra. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, yo tengo fe de que algo puede pasar, pero ¿sabe qué? Hasta acá tuve una fe de que no iba a acontecer nada. Hasta acá tuve una fe a medias. Y lo que necesito, Señor, es que vos me ayudes a tener la fe necesaria y suficiente para que mi hijo se alivie. Ayuda mi incredulidad. Digan conmigo, el pedirle al Señor que ayude nuestra incredulidad es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo que había un grado de fe, pero negativa. Es decir, yo hasta acá creo que mi hijo, no sé, algo puede pasar, pero han pasado tantas cosas malas. Y me parece a mí que ese padre más de una vez habrá dicho: oh, este chico nunca va a cambiar, mi hijo nunca va a ser libre. Lo he llevado a reuniones, lo he llevado a diferentes lugares, pero la situación sigue igual. Por eso él dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Él hasta acá había estado tal vez utilizando una fe negativa, una fe que decía: bueno, si Dios algún día quiere, porque tal vez Dios no quiere hacerlo libre. O tal vez esto es un castigo por algo malo que yo hice. Y a eso sí le ponen fe. Pero dejen que termine de desarrollar y ya le voy a explicar algo más. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Les expliqué la mala interpretación de la Biblia que se usó durante años. Este género hacían referencia a demonios, eran principados, potestades, por eso había que hacer mucha oración, mucho ayuno. Miren, hermano, yo he visto a mucha gente orar y ayunar, pero no declarar en fe. Porque no pasa, porque y Señor, si vos querés, guardame. Señor, si vos querés, cuídame. Señor, si vos querés, bendecime. Y si no pasa nada, y Dios no quiere. No, estoy seguro, Dios no quiere, Dios conmigo te tengo, ay Dios, una mala estrella, vamos a decirlo así. Porque me va, a todos les va bien, pero a mí no. Y tienen fe para eso. Ellos tienen la fe, la certeza de que le va a ir mal. Fe contraria.
Dios te va a bendecir, están los cielos abiertos para vos, vas a conseguir ese trabajo, todo. Y cuando van llevando el currículum, no se llevan por las dudas. Y si Dios quiere, tienen una fe a media.